Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros. El día de hoy queremos compartir algo con usted y es que la semana pasada fue una semana muy bonita, muy hermosa para nosotros. No solo porque pues en todos los días hemos experimentado la bendición del Señor, sino también porque tuvimos un taller de liberación y en ese taller pasaron cosas muy bonitas, muy hermosas, ¿verdad? Y teníamos ya algún tiempo de no hacer un taller de liberación debido a las situaciones de edificio que habíamos tenido antes, ¿ve? Y hasta ahora pues pudimos coordinarlo bien y se nos hizo tan pequeño que posiblemente vamos a tener que hacer otro muy prontamente, ¿verdad? Pero queríamos compartir un poquito de las cosas que acaecieron, que sucedieron allí y hacer algunas reflexiones sobre lo que es la necesidad de liberación. El Ministerio de Liberación todavía al día de hoy es bastante incomprendido. Yo comencé en este oficio pastoral desde hace unos 37 años más o menos. A veces no me pongo a sacar la cuenta, pero son como unos 35, 37 años que tenemos de comenzar en este ministerio. Y lo curioso del caso es de que, pues, en primer lugar, cuando yo vine de Costa Rica, que es el país donde nací, no tenía la menor intención de ser pastor, ni era evangélico cuando salí de Costa Rica y llegué a Tijuana. Ahí tuve que cruzar de manera ilegal la frontera. Y todavía al salir de Tijuana, lo que menos estaba en mi cabeza era recibir a Jesucristo, ni menos ser pastor, ¿verdad? Pero las circunstancias de la vida que el Señor usó nos trajo, nos acorraló, nos llevó a estas experiencias de conocer el Evangelio, conocer al Señor Jesucristo, cruzando la frontera y después servir al Señor. Recuerdo que mis primeros años fueron mis primeros 2, 3 años. Me congregaba en una iglesia americana. Se las he mencionado mucho a ustedes. Se llamaba la Orange Covenant Church. Allí estuvimos, Ania y yo, mi familia, nos congregamos ahí por varios años. Y como nosotros éramos la única familia que hablaba español, el pastor me empezó a decir que por qué no comenzaba yo algo, ¿verdad? Bueno, comenzamos, para no hacerle larga la historia. Y pues comenzamos el grupito. Primero yo quería hacer eh, ayuda nada más y que otro se hiciera cargo. Pero poco a poco nos fue tocando la responsabilidad de hacernos cargo del grupo para continuarlo, ¿verdad? En una reunión que tuvimos de asuntos de negocio, se llamaba la Junta Directiva, en una oración la gente se empezó a endemoniar, se empezaron a manifestar y yo no tenía la menor idea de lo que era eso. Me pareció algo tan extraño que la gente empezara a manifestarse y a retorcerse. No sabíamos por qué, ¿verdad? No entendíamos. Además fui con el pastor americano, que era tan buena gente, el pastor Dan Bowers, y le comentábamos esto, pero ellos no eran mucho de eso. Había uno que hablaba español, él era gringo, pero hablaba español un poquito. Entonces yo trataba de comunicarme con él y decirle que no entendía lo que estaba pasando. Bueno, ahí comenzó el Ministerio de Liberación. Cuando empezamos ya a dar clases y a empezar a dar un poquito de doctrina, se empezaban a manifestar los espíritus y no tenía yo idea de cómo enfrentar esta situación. No fue sino hasta que conocí al apóstol Otto René Azurdia, que en una oportunidad se nos manifestó una persona ahí endemoniada, ¿verdad? Y entonces aproveché de que él estaba allí con otra persona y le dije, mire, esto es lo que nos pasa. Entonces ahí es donde vino la explicación. Tú tienes la gracia, el don, el respaldo, pero te falta la doctrina. Y ahí fue donde empezamos, a agarrar doctrina y a empezar a ministrar
liberación. Lo raro del asunto para mí fue que las otras iglesias de alrededor empezaron a criticarme. Empezaron a decirle a la gente que no viniera a nuestra iglesia porque todo esto seguro era falso porque el cristiano no se podía endemoniar. Y usted sabe que la gente saca Biblia. La gente saca Biblia y sacaron el pasaje donde Pablo dice que una fuente no puede echar dos aguas. Y se la aplicaron a la liberación. Aunque Pablo no estaba hablando de eso, pero ellos, usted sabe que para todo hay Biblia. Agarran un pasaje de la Biblia, lo retuercen, lo sacan fuera de contexto y para justificar sus pensamientos y sus ideas de ellos. Pero mire qué extraño, ¿verdad? A pesar de toda esa contrariedad, hace 30 años el Ministerio de Liberación era pateado por la gente. Nadie quería saber de eso. Me acuerdo del hermano Luis Lara, que era el único que escuchaba yo de vez en cuando, que hablaba de esos temas así, ¿verdad? Pero la mayor parte de las iglesias era un ataque permanente y continuo contra el Ministerio de Liberación, que no era posible. Cristianos no se pueden demoniar. Eso no es cierto, es falso. Corto, decía la gente, decían, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Así nos trataban hace 30 años. También recuerdo a unas hermanas que hicieron un trabajo muy hermoso, ¿verdad? Muy bonito. Unas hermanas mexicanas que iban a Catemaco y grababan en aquel tiempo. Los videos eran VHS bien gruesos así. Las hermanas Méndez. Y recuerdo que en alguna oportunidad alguien que nos veía en Liberación fue y nos trajo, mire, aquí está este video que le puede servir. Y ellas hablaban un poquito de la brujería y de cómo cortar eso de la brujería y empataba mucho con lo que nosotros estábamos experimentando en ese momento. Pero la mayor parte de las iglesias nos atacaban. Decían ellos que eso era del diablo lo que pasaba con nosotros. Y que cuando una persona cuando recibe a Jesucristo ya no se puede endemoniar, decían, ¿verdad? Hoy día que han pasado 35 años, 37 años, ya la cosa no es tan fuerte y sin embargo todavía hay una gran resistencia contra el Ministerio de Liberación. Por doctrinas, siempre las doctrinas, ¿verdad? Siempre ese tipo de enseñanzas que se enquistan, que se meten en la mente como un soldado atrincherado y sacarlo de ahí está muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues el tiempo, Dios y el tiempo son los que han dado a la mayor parte de la gente la convicción de que sí es verdad, si un cristiano está lleno del Espíritu Santo no se puede endemoniar. Pero usted sabe que en la vida cristiana muchas veces un cristiano vuelve a las drogas, vuelve al alcoholismo y mientras no pierda la fe, no se pierde la salvación. Pero si aquel cristiano está adicto a las drogas o adicto a la pornografía o practicando un pecado de esos que son puertas satánicas, puertas diabólicas, porque en esto existen algo que se llaman las puertas. Lo vamos a seguir explicando después. Las puertas son los derechos que uno otorga. La puerta es como una forma, como tiene un espíritu, cómo entrar en la persona. Tiene un derecho, a eso se le llama una puerta. Después vamos a hacer un programa solamente para hablar de las puertas. Pero hoy quisiera hacerles partícipe a ustedes de las cosas que sucedieron en el seminario de liberación. La mayor parte de la gente que llegó al seminario son cristianos, pero venían con alguna necesidad. Uno no sabe quiénes son, uno conoce a algunos, conocemos a algunos, pero no los conocemos a todos. Muchos venían de otros ministerios, personas que yo no las conozco, ¿verdad? Pero me imagino que van a algún ministerio, a alguna iglesia. Pero para ir al punto, quisiera que viéramos, que analizáramos un poquitito qué fue lo que sucedió, para que luego hagamos una reflexión de quiénes son las personas que pueden estar afectadas por espíritus inmundos, por
quiénes fueron los que concedieron un derecho para que algún tipo de espíritu entrara en ellos. Pero vamos a ver primero algunas escenas de qué fue lo que ocurrió. Adelante. Por el poder de esta sangre de Jesús, esta sangre que va entrando en tu cuerpo, va cortando, va deshaciendo brujería, hechicería, rompiendo palabras de maldición, cadenas ancestrales, todo pacto, toda brujería, toda hechicería. Rompo el conjuro, quiebro los aportes de brujería, palabras de brujería. Ya no sos más espíritu de brujería. En el nombre de Jesús, corto tu poder. La corto, cadenas ancestrales, la corto en el nombre de Jesús. La corto en el nombre de Jesús. Fracaso matrimonial. Fracaso matrimonial. ¡Fuera! ¡Fuera! Ángel del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Te ordeno en el nombre de Jesús. Fuera. Espíritu de estupor. Fuera, 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 fuera. Depravación sexual. Depravación sexual, sal de ahí. Violencia, violencia. Rechazo, espíritu de rechazo. Fuera, fuera, ahora, ahora, fuera, fuera. Sientes en el estómago, sientes en el estómago. Quema la sangre, te quema la sangre, te quema, te quema, te quema, fuera, fuera. Deshago todo pacto, deshago todo pacto, deshago todo pacto, deshago todo pacto de brujería, todo pacto de brujería. Obviamente yo no puedo hacer solo este trabajo. Esto tiene que ser un trabajo de equipo. Y quiero agradecerle tanto a los ayudas, a los pastores que estuvieron ahí,
que me echaron la manito porque, como ven, los cristianos se pueden emproblemar, porque los cristianos también lloran. ¿Ve? Cuando uno mira esto de la guerra, eh, lamentablemente ha ocurrido esa actitud de la iglesia tradicionalista, la iglesia ortodoxa, vamos a decir así, los ortodoxos de la iglesia, se oponen al ministerio de liberación. Y como todo es del diablo, ¿verdad? Dicen que eso es del diablo y que es del diablo y solo el diablo, para ellos todo es el diablo. Pero mire usted cómo la gente se problema, porque la gente abre puertas. No nos quitan la salvación, no estamos discutiendo asunto de salvación. Es obvio que la obra salvadora la hizo Cristo perfecto, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los que otorgamos algún derecho, hacemos algunas actitudes nuestras, algunas puertas que se abren, que nosotros mismos la abrimos. Entonces permiten que vengan esos emproblemamientos y aunque no nos quitan la salvación, mientras no se pierda la fe, sí puede el enemigo complicarnos un poco la vida, como lo está viendo usted ahí, ¿verdad? Que ¿por qué la gente siendo cristiana le pasan esas cosas? Y como no lo pueden entender, pues dicen que es el diablo, ¿verdad? La ignorancia cabalgando, dicen que es el diablo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nosotros le llamamos spiritual warfare. Esta es la guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Y lo que usted está viendo ahí es simplemente el tip of the iceberg. Es la punta del iceberg nada más. Usted está viendo las liberaciones, pero no hemos hablado de las puertas, de los derechos, que el reino de los cielos es un régimen de derecho. En el reino de los cielos no se puede hacer algo a lo que uno no tiene el derecho de hacer. Satanás no te puede tocar, a menos que tenga un derecho. Por eso le pidió permiso a Dios para poder tocar a Job. Acuérdese que el Señor Dios le dijo a él, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y entonces le dice, claro, si lo tienes rodeado, pero si me dejaras, si le tocaras todo lo que tiene, entonces Dios le tuvo que dar el derecho. Hay cosas importantes que debemos entender y tal vez quiero aprovechar estas reflexiones para hablar un poco de estos temas de liberación. Esto es guerra espiritual. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, dice contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero para meterse en las regiones celestes, tenemos que ir entendido de lo que es el derecho, el régimen de derecho. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una justicia, que hay reglamentos en ese mundo espiritual. Y cuando nos vamos a meter a ese mundo espiritual, tenemos que entender el régimen de derecho que ahí hay, las leyes del reino, los principios del reino. Y hablando de eso es nada más de entrar. Ahora imagínense hacer la guerra. Para hacer la guerra espiritual, por eso comencé diciendo, yo no puedo hacer solo todo esto. Es mucho, yo solo no puedo. El mismo Señor Jesús necesitó 12 para comenzar. Y fíjese que usted vio todo eso ahí, y yo solo estoy desde el altar reprendiendo. Yo me imagino nada más, siempre le digo a los hermanos, que me siento como aquella persona que le mete el garrotazo al panal de avispas. Yo estoy arriba pegándole un garrotazo al panal de avispas, pero todos ellos son los que ayudan, son los que tienen la preparación para enfrentarse a una situación como esta. Nos hacen falta ayudas, por supuesto, en la iglesia. Hacen falta ayudas en todo sentido. Yo estoy hablando de liberación, pero sé que en otros ministerios también hace falta ayuda. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies
tan necesitada, y en este caso necesitada de liberación. Volviendo al tema del combate y de la batalla, de la guerra espiritual. Para ir a una guerra espiritual no se puede ir así porque así, nada más por entusiasmo, nada más por ganas, nada más por deseos. No. Aquí dice en el capítulo 14 de Génesis, en el verso 14, hablando de Abraham, cuando fue a la guerra a pelear contra Kedorlaomer y contra 5 reyes, él tuvo que preparar un ejército. Y dice aquí, verso 14, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, hablando de los cautivos, hablando de los que están en cautiverio, para liberar a los cautivos. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres y para poner en libertad a los cautivos. Aquí están en cautiverio. Por eso dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, dice, adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Dice, y por la noche él con sus siervos, dice, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Entonces, hablando de la spiritual warfare, lo que es la guerra espiritual, podemos aprender del padre de la fe que no se puede ir a la guerra con gente insegura, con gente timorata, tembeleques, gente que cree que está en el ministerio, pero no está en el ministerio. Gente que le dice, me voy del ministerio. No, siempre no me voy. Siempre que están en esa indecisión. ¿Por qué? Porque Santiago dice que ese tipo de gente no sirve. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. Por eso Dios, Jesús nos dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero hay gente que quiere meterse en esto, pero son sí, pero no. Estoy con usted, pero no estoy con usted. Lo apoyo, pero siempre no. Así no se puede ir a la guerra. Por eso él está diciendo aquí que tienen que ser adiestrados. En primer lugar, habla de un adiestramiento. ¿Qué es un adiestramiento? Una capacitación, una preparación. No se trata de que a mí me gusta y que qué bonito que lo hizo y yo quiero. ¿A dónde está el diablo? No. Hay que recibir una capacitación. Hay que recibir un adiestramiento. Hay que recibir una formación. Hay que recibir un entrenamiento. No se trata de aventarse a lo loco. Por eso es que mucha gente sale mal de este ministerio. Salen endemoniados del ministerio. Yo recuerdo hace mucho tiempo tuvimos un hermano que ya pasó a la presencia del Señor. Y hace, ¿qué será? 25 años atrás, se endemonió, pero se endemonió feo. El punto era que le dio como una especie de esquizofrenia. Muchas esquizofrenias no son la locura que la gente piensa. Muchas esquizofrenias son demonios. Este señor parecía que se puso esquizofrénico, salía a la calle, pasaba todo el día en la calle caminando, venía a la casa sin dormir, se bañaba, cambiaba la ropa y seguía caminando y caminando otra vez. Tenía una característica, se quedaba viendo el sol 10, 15, 20 minutos y lo volvía a ver a uno como nada. Si uno se queda viendo el sol, mire lo que pasó, que es lo que decían del eclipse, que el eclipse no se podía ver sin anteojos especiales. ¿Cómo no se le quemaban las retinas? ¿Cómo no se destruían? Estaba endemoniado.
Y era de caminar, 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 caminar. Ni comía. Se bañaba, se cambiaba la ropa y seguía caminando y caminando y caminando. En alguna oportunidad se oró por él, no en el ministerio de nosotros, él vino después, pero no lo pudieron liberar. Resulta de que pasó algo muy interesante. En una iglesia, el pastor de la iglesia oró por él, peleó contra el demonio, lo liberó, le echó el demonio. Eso tengo que reconocer que lo liberó. No fue en obra de fue otra iglesia. Pero el pastor que lo liberó, al poco tiempo, él se endemonió. Y también pasó a la presencia del Señor. Por eso uno tiene que tener una preparación, un adiestramiento. Muchas veces la gente no sabe que se meten a liberar y no entienden de puertas, no entienden de régimen de derecho, no entienden de que el enemigo puede entrar, porque como le han dicho que el cristiano no se puede endemoniar, ellos que se creen que ya van con traje blindado, se imaginan que ya van con chaleco antibalas y se avientan. Y lo que no entienden es que muchas veces liberan a la persona, pero ellos se llevan los demonios para la casa. Y después vienen las consecuencias con ellos, o con los hijos, o con la familia en la casa. Ese es el tremendo problema. Por eso se necesita un adiestramiento, una capacitación, una formación bíblica de esto en primer lugar. Después dice aquí, mire qué interesante, dice nacidos en casa. ¿Qué quiere decir nacidos en casa? Lo que quiere decir es gente que ame el ministerio. No esa gente timorata, no esa gente indecisa, endeble, inseguros, no esa gente que nunca sabe si están o no están contigo. Así no se puede meter esto. El que se mete conmigo tiene que estar seguro. El Señor me trajo a este lugar, el Señor me trajo a este ministerio, y van a haber ataques, pero yo sé que el Señor me trajo a este lugar. Entonces, por eso dice nacidos en casa, quiere decir que aman a la casa, que aman el ministerio, que aman la iglesia. No puede ser gente que anda buscando su propia gloria, y eso se ve mucho en el Ministerio de Liberación y en la profecía. Andan buscando su propia fama, andan buscando su propia gloria. Eso es lo que andan haciendo muchos de esos. Yo quiero que me miren a mí, que yo también puedo echar demonios. Y qué tremendo. Siervos nacidos en casa son siervos que aman el ministerio donde Dios los puso. Y qué tremendo. Dicen que Dios los mandó. Y al poco tiempo Dios se equivocó y entonces ellos tienen que irse para otro ministerio, porque Dios se equivocó. Claro, se justifican con una cosa, sacan un texto fuera de contexto, salen con sus propios, pero miren, vamos a ver al final los resultados. Otra cosa importante que está diciendo aquí. Está diciendo en el verso 15 que por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas. Tiene que haber una organización. No puede haber desorden. Y uno de los terribles problemas que yo veo en muchas iglesias que se meten en liberación es el espantoso desorden. ¿Digo que nos pasó? Sí nos pasó cuando comenzamos. Cuando comenzamos en el ministerio tuvimos que aprender. De ahí bendigo yo a mis pastores, a los los que son primero que yo, que me orientaron un poquito, que me llamaban y me decían, mira, hay un poquito de desorden ahí, vea. Y cuando iba a ver, sí, miraba yo los videos, y yo miraba muchas veces que los que ayudan estaban tratando con un endemoniado, una persona que estaba afectada por demonios, y le decía a uno, cállate, mentiroso.
Y el compañero le decía, dime tu nombre. Y el endemoniado se quedaba viéndolos a los dos. ¿Cómo? ¿Me callo o le digo el nombre? ¿Me callo o hablo? El desorden. Por eso, qué importante ir organizado. ¿Cómo se organiza? Bueno, ya eso se lo puedo explicar en otra oportunidad. Pero en un ministerio de liberación, las liberaciones tienen que hacerse de manera ordenada. Acuérdese de la enseñanza del tohu y del bohu. No podemos ir en desorden. Porque si vamos en desorden, es donde Satanás tiene derecho. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a administrar la liberación? No vaya a ser que uno le contradice al otro. Ahí aprendimos. Organizados, bien organizados. Donde hay desorden, acuérdese que nuestro Dios es el Dios de orden. No es un Dios de desorden ni de confusión. Es Dios de orden. Todas estas cosas son importantes que las hablemos, ¿verdad? Creo que son importantes estas instrucciones. Ahora, un cristiano, ¿se puede endemoniar? ¿No se puede endemoniar? Bueno, yo le digo endemoniamiento, pero en el fondo lo que sucede es que se les meten espíritus inmundos. Se les meten espíritus porque ellos otorgaron algún derecho. Ellos cometieron algún pecado. Sí, repito, no estamos hablando de salvación. La salvación está asegurada mientras uno no pierda la fe. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que el enemigo tiene derecho a estorbarnos, a estorbar, a emproblemar. Ahora, yo creo que es importante para todos los que nos están ayudando aquí en Obra de Orange, los que vio usted ahí que están colaborando, es importante entender esto. La liberación no es solamente expulsar el demonio. Qué interesante cuando el Señor Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y le dijo a uno que le había sanado, vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Quiere decir que puede haber recaídas, le puede ir peor. ¿Por qué le dijo eso? Porque si uno lo da derecho, el enemigo lo va a atacar. Y nosotros tenemos entonces que cuando vemos que hay una liberación, esto es doctrina, ¿verdad? Cuando hay una liberación, aunque expulsemos el demonio, aunque la persona se vomite o grite y le haga lo que ya, porque hay veces actúan como que se despertaron de un sueño y preguntan que qué pasó. Y fue que salió el demonio. Hay que mandarlo a ministrarse. La administración es muy importante porque con la administración se asegura la liberación. ¿Por qué la gente recae? Y me decían algunas personas, mire hermano, a mí me gusta ministrar liberación y todo, pero todos los domingos se libera a alguien. ¿Por qué todos los domingos? Porque la gente tiene puertas abiertas. Porque la gente le expulsan el demonio y creen que ya con eso estuvo. No, tiene que ir a ver por qué entró el demonio. ¿Cuál es el derecho que tiene para que llegue a estorbar? ¿Cuál es el derecho que tiene para que llegue a enfermarte, a quitarte la salud, a quitarte un buen trabajo? ¿Cuál es el derecho que tiene? Y es que pensamos eso, que ya, fuera, pum, ya se vomitó todo y ya me siento bien, qué bien, ya voy libre. Sí, va libre con la puerta abierta, porque todavía no sabe cuál es el derecho concedido. A veces el derecho concedido es una falta de perdón. A veces el derecho concedido es la pornografía. A veces el derecho concedido es odiar a alguien. Por eso quiero compartir un poquitito el día de hoy con usted. ¿Quién necesita liberación? ¿Quién es la persona que necesita ayuda de ministración? La administración es una herramienta que Dios nos deja, hasta la base de la administración la tenemos en Santiago. En Santiago capítulo 5. También en el libro de los Hechos, pero quiero usar a Santiago. Capítulo 5 de Santiago dice, verso 14,
¿Está alguno entre vosotros enfermo? Hablando de enfermedades, hay enfermedades que el doctor no encuentra. Hay enfermedades donde le hacen rayos X, no le encuentran nada. Lo meten en el tubo, es el CAT scan, esa cosa. No le encuentran nada. Le hacen análisis de sangre, no le encuentran nada. Le hacen análisis de todo tipo, no le encuentran nada. Y el doctor le dice, tú no tienes nada. Pero lo que el doctor no sabe, como son científicos, no creen ni siquiera en la pega ni nada de esa cosa. Ellos piensan que es una indigestión o es alguna otra cosa, una infección de algo. Es que esa enfermedad es espiritual. Posiblemente es implantada por alguna brujería. No es que usted es hipocondríaca. No, es que tiene un espíritu de enfermedad. Y siempre está enferma y de todo se siente enferma. Y usted a veces dice, Dios mío, pero ¿por qué no me sanas? Y no se trata solo de la sanidad, se trata de una liberación. Porque es un espíritu de enfermedad que le hace sentirse mal. Y por eso el doctor no le encuentra nada. Porque no es nada biológico. Es algo espiritual. Eso es importante que entendamos. ¿Cómo me doy cuenta? En una administración. Ahí nos damos cuenta qué derechos hay. Por eso dice aquí, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Dice a los ancianos. No dice perico de los palotes. No dice el carnal de la iglesia. No dice el recién llegado. No dice el guapetón de la iglesia. Dice los ancianos de la iglesia. Pero habla de los ancianos en el sentido del liderazgo. Dice, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, mire qué importante es el asunto de la fe. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados serán perdonados. Por tanto, verso 16, confesaos vuestros pecados unos a otros. Eso es ministración. Confesaos pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Dice del justo. Por eso es muy importante que el que va a orar por usted no sea una persona que vive en adulterio. No sea una persona que teniendo conocimiento de Cristo vive como le da la gana. Tampoco. Porque ahora todo está de moda, ¿verdad? Hoy cualquiera pone manos, hoy cualquiera echa demonios de afuera, ¿verdad? Después vamos a hablar de ese punto. Pero quiero decirle, donde dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, está hablando de la administración. Y habrá gente que dice, bueno, ¿yo por qué le confieso a los demás los pecados? Yo solo confieso a Dios. O como que Dios no lo supiera. No, Dios sabe los pecados que usted hizo. Lo que Él quiere es que usted se humille contándole a otro, dejándose ministrar por otra persona. Eso es lo que Dios quiere cuando lo obliga y le dice a uno, ok, ¿quieres ser liberado? Confiese sus pecados. Ok, entonces, ahí está la administración. Ahí en la administración vamos a explorar el alma, vamos a ver qué fue lo que sucedió, pero quiero darles una pinceladita tal vez que les pueda orientar y ayudar un poco. ¿Quién necesita liberación? ¿Quiénes son los que necesitan? Si usted tiene la oportunidad de tomar un papel y lápiz y apuntar lo que usted sienta que le puede estar afectando a usted o a un hijo suyo, a una hija suya, a un familiar, le haría muy bien apuntarlo para buscar una administración. Por ejemplo, creo que es importante, si fuiste concebido en fornicación, si fuiste concebido en adulterio o en violación, la forma como tú fuiste concebido. El matrimonio es una protección.
El matrimonio es como una cobertura de protección. La bendición matrimonial es una cobertura. Los hijos que nacen fuera del matrimonio, yo le aseguro que van a salir con muchos problemas, ya sea en estas circunstancias que usted está viendo ahí, fornicación, adulterio o violación. Esas personas necesitan ministrarse. También necesitan ministrarse si fuiste un hijo o una hija no deseado por su papá o no deseado por su mamá. Muchas veces la mamá lo desea, pero el papá hasta quería que lo abortaran. Bueno, todo eso es importante confesarlo si usted tiene conocimiento de eso, porque a veces vienen temores y vienen miedos, por eso es la administración. Si usted fue concebido y en el momento que fue concebido fue no deseado, ahí va a venir un espíritu de rechazo. Ahí va a venir un espíritu de temor y de miedo. Recuérdese que la Biblia dice, el amor verdadero echa fuera el temor. Entonces, donde no hubo amor, va a haber temor. Por eso es que el amor echa fuera el temor. Si tu madre tuvo un embarazo complicado, por eso muchas veces cuando vamos a ministrar personas, a veces les pregunto y les digo, ¿cómo me gustaría hablar con su mamá? Tengo preguntas que hacerle a su mamá. Quiero saber cómo era la condición de la madre en el momento del embarazo. ¿En qué condiciones estaba en el momento del embarazo? Porque lo que le pasaba a la mamá se le va a transmitir a la criatura que tiene en el vientre. Eso es muy importante. La condición de la madre en el tiempo del embarazo. Si fue un embarazo de eso que cada rato iba al hospital porque se venía el niño y después siempre era una falsa alarma, pero eso es una complicación. Es importante saber si hubo un parto difícil. Si el parto difícil, en el momento del nacimiento, nació con el cordón umbilical ahorcándolo, o fue que usaron forceps, forzos que les dicen algunos, o venía atravesado, o nació por medio de cesárea, usted necesita ministrarse, porque son nacimientos que no son naturales. No fue natural el nacimiento. Hubo que hacer algo raro, algo diferente, y viene el temor y viene el miedo. Y si la mamá tenía miedo, y si la mamá tenía inseguridad, y si la mamá estaba asustada por lo que le estaba sucediendo, eso se le transmite al niño. Entonces, todo eso tiene que ministrarse. Si la madre experimentó depresión durante el embarazo, estaba triste tal vez porque el marido era un borrachín, porque era un irresponsable o porque como estaba embarazada se andaba metiendo con otras mujeres y todo eso, afecta el estado de ánimo de la madre. Lo que la madre experimente se lo va a transmitir a la criatura que tiene en el vientre. Si murió la mamá al dar a luz, ahí estaba el espíritu de muerte. Si la madre murió durante los primeros años de su vida, quiere decir que ahí va a haber un desbalance emocional cuando falta uno de los padres, ¿verdad? Si fuiste colocado en incubadora, usted necesita ayuda. Si los padres se divorciaron o se separaron antes de que fueras adulto, eso es gravísimo. Eso es una de las cosas que más afectan a las personas. Por eso la Biblia dice, enséñale al niño el camino en el que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso para bien, pero también eso se aplica para mal. Si él durante sus primeros años de infancia experimenta el desamor, experimenta el abandono, entonces eso lo va a afectar cuando esté grande y va a costar sacarlo de ahí, según dice Proverbios capítulo 6, verso 22, ¿verdad? Bueno,
Si eres huérfano, o fuiste abandonado, o fuiste regalado, necesitas ayuda. Es importante que tomemos en cuenta si fuiste tratado con crueldad, si fuiste abusada o abusado, si fuiste violado o violada. Cuando digo violada, no me refiero solo a las mujeres. Hay varoncitos que desde pequeña y corta edad los violan sexualmente, los dañan en su alma. Y a veces por vergüenza nunca se habla del tema, por pena nunca se dice lo que sucedió y llevan esa herida guardada durante toda su vida porque les da vergüenza hablar de la violación. Si fueron molestados sexualmente, necesitan ayuda. Si tienen recuerdos dolorosos, si cuando estás contando alguna situación de tu infancia todavía se te vienen las lágrimas del dolor, tú necesitas ayuda. Si deseas nunca haber nacido, como hay gente que dice mejor nunca hubiera nacido, esa gente necesita ayuda, esas personas. Si frecuentemente tienes deseos de no seguir viviendo, si alguien le dice al Señor, llévame contigo, Señor, ya no soporto, Señor, ya no aguanto, llévame contigo. No se da cuenta que necesita ayuda, ahí hay un problema en su alma. Si en tu familia hay enfermedades hereditarias, por ejemplo la diabetes, usted sabe que la diabetes no solamente se da por la mala alimentación de uno, sino también porque los papás tuvieron diabetes y se lo heredan a la persona. Y dije diabetes, puede haber sido cáncer, puede haber sido cualquier otra enfermedad. También si la persona recibió alguna maldición de los papás, de los abuelos o de los ancestros, porque son autoridad de uno y cuando le dicen a uno una mala palabra, esas palabras pegan en las personas y necesitamos anular eso. Necesitamos cortar esas palabras de maldición. Y maldición son, por ejemplo, que le digan inútil, inservible. Entonces te condenan diciéndote, nunca vas a servir para nada. Ahí necesitas ayuda. Espero que lo que estamos hablando le edifique y le ayude y le dé respuestas a muchas de las cosas, inquietudes que usted puede tener también. Maldición también no solamente es decirte te maldigo, no. El hecho de que le digan que nunca va a servir para nada, eso es una maldición. El hecho de que le digan inútil, inservible, eso es una maldición. Siempre vas a andar mal, eso es una maldición. Se necesita cortar. Pero si usted no dice que le pasó eso, siempre no le van a quitar la salvación, por supuesto. No estoy hablando de salvación, insisto. Pero sí le van a hacer la vida bastante emproblemada si usted no busca ayuda. Si la familia tiene maldiciones de brujería, hay veces vienen situaciones familiares, contiendas entre familia. Y a veces la gente no solamente se matan a balazos o machetazos, sino que muchas veces algunos van al brujo para maldecir la familia. Y vienen las maldiciones familiares. ¿Ve? Si tienes el hábito o un vicio que has tratado de vencerlo con oración y no ha podido, tiene un vicio, alcoholismo, drogas y horas y todo, y no funciona, necesitas ayuda extra. Hay que hablar de eso para que nos ayude el sacerdote, el representante de Dios, el pastor, la persona que va a ministrar liberación. Si tienes miedo, es una persona con miedo que no puede dormir con la luz apagada, una persona que no se puede controlar, que para todo tiene miedo, para todo es apoquitado, ¿verdad? Para todo es miedoso, temeroso, timorato, como le digo yo muchas veces. Las personas timoratas, las que tienen mucho temor, es un temor, es que el temor en cierta forma es para protección de uno, pero es cuando el temor lo domina a uno y no lo deja caminar ni respirar porque tiene miedo a la persona. Si sufres de rechazo, de depresión, soledad, desesperación
o impulsos suicidas, usted necesita ayuda. Necesita ayuda. Si tiene necesidad constante de ser abrazado, o al revés también, si quiere que nadie lo toque nunca, no me toque. Todo esto son espíritus de temor y de miedo. Miedo, temor. Y a veces no tenemos el valor de aceptar que estamos siendo afectados por esas cosas, ¿verdad? Si tiene usted adicción al sexo, o al revés, sufre de frigidez, o si te disgusta el sexo, los extremos son malos, los extremos son un desbalance, y ahí hay un desbalance, definitivamente hay un desbalance que necesita ajustar, y eso se encuentra en una ministración. Si sientes tendencias homosexuales, el homosexualismo, acuérdese que Dios no está de acuerdo con el homosexualismo. No es de Dios, no es natural. También si te sientes culpable, si hay un espíritu de culpa, de condenación, todo eso hay que ministrarlo. Si no puedes perdonar, si tienes a alguien que perdonar y no lo puedes perdonar, si sientes que esa persona te hizo tanto daño que no lo puedes perdonar, necesitas perdonar. La falta de perdón es una puerta abierta. Si tienes resentimiento contra Dios por algún defecto físico, porque naciste con algún defecto, porque naciste de una raza que no quieres y piensas que Dios no te concede las peticiones que tú has tenido delante de Él y te resientes con Dios, es importante ministrar eso. Es importante ver si viviste en una zona de guerra, o fuiste soldado, o fuiste guerrillero, estuviste en una zona militar donde hubo muertos. Es importante ministrar eso, ¿verdad? Si viste morir a alguien asesinado o en un accidente o en una muerte violenta, usted necesita ayuda. Usted necesita ministrarse. Si eres tímido o al revés eres agresivo, huraño, ¿entiende? Sacatón, como dicen algunos, ¿verdad? Como dicen allá en México. Si te da miedo el ministerio de liberación y usted no va a esa iglesia porque ahí echan demonio, uy, qué miedo ver esos endemoniados, ay, qué feo, yo no voy ahí porque me da miedo. A mí me lo han dicho. Yo no voy a su iglesia, ay, porque me da miedo ver ese montón de gente gritando allí. No va porque el demonio que tiene miedo que lo expulsen y por eso no van. Porque le tienen miedo al ministerio de liberación. Porque tienen demonio, obviamente. Si tienes miedo a los demonios, ¡ay! Usted no soporta ver la gente endemoniada. Por algo es, ¿ve? Si participaste en ocultismo, la magia, las mancias, eso de la cartomancia y todas estas cosas, los cultos, sociedades secretas, todo eso, usted necesita ministrarlo. Si has tenido aborto, si has abortado, necesita confesarlo para que oren por usted, para que le ministre el perdón. Acuérdese, a quienes les perdone los pecados, les serán perdonados, y a quienes se les retengan, les serán retenidos, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Si tu vida ha empeorado desde que llegaste al Evangelio y no hay victorias, ¿por qué no hay victorias? Si Él vino para que tuviéramos vida y en abundancia, algo está pasando. Entonces hay que ir a decir, ¿qué me pasa? Para que le ayuden. Si has viajado en cuerpo astral, usted sabe que hay gente que practicó alguna otra religión, dicho sea de paso, no es recomendable practicar yoga. Hay mucha gente que practica la yoga porque piensa que es inocente. La yoga no es inocente, viene de un culto, es un culto. Y de ahí viene lo del cuerpo astral y lo del cordón de plata, lo del tercer ojo, lo del aura, etcétera, etcétera. Todo eso hay que ministrarlo. También, si las pesadillas que sientes se te hacen realidad por algo, ahí hay un espíritu de adivinación y eso hay que echarlo fuera. Voy terminando, hermanos, para no aburrirlos a ustedes. Si cuando sueñas algo, se te cumple. Hay como una premonición ahí. ¿Ve? Si tiene premoniciones, una premonición es una sospecha de algo y lo que sospechas te pasa. Si oyes voces que te dicen que maldigas a Dios, o que maldigas o que haga algo malo, son las voces, son demonios que le están hablando a uno.
Y sobre todo si te dicen que maldigas a Dios, obviamente es un demonio. Si hay enfermedades que el médico no encuentra, obviamente puede ser brujería, por eso no lo encuentra el doctor, lo que estábamos hablando al principio. Si dudas de ser salvo y de que los pecados que has cometido son tan grandes, que es imposible que Dios te perdone, necesitas administrar eso. Dios te perdona, pero tú tienes que creerle. Acuérdese que todo esto es por fe. Si dudas de ser salvo o dudas de que Dios te pueda perdonar. Ahora, si tienes algún tic nervioso o eres tartamudo, ahí hay alguna cosa que puede estar causando inseguridad, temor, o hay que poner en orden algo en nuestro cerebro, en nuestra mente. También, si sudas copiosamente, si siempre andas con la mano mojada porque sudor, eso no es normal, ahí está pasando algo. Si tienes las manos frías constantemente, usted le da la mano a alguien y dice, uy, qué frías que tienen las manos, algo pasa, ahí hay un espíritu, hay que tener cuidado. Hay que ir a ministrarlo. Hicimos este pequeño resumen para ayudarle a las personas que tal vez se identifican con algo, de que eso necesita una administración. Y termino con esto. Termino con el capítulo 15 del libro de Mateo, donde hay una mujer cananea que llega a pedir liberación para su hija. Dice la Escritura, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Por eso hablé hoy. Si usted ve que su hijo tiene algunas cosas de esta, su hijo lo que necesita es una administración. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces en las liberaciones en la iglesia? Que la gente le expulsan el demonio, pero no se ministra. Entonces la persona no se da cuenta que se va a volver a endemoniar porque tiene algo abierto allí. Ha concedido algún derecho. Por eso cuando nos vamos a ministrar tenemos que, con toda franqueza y honestidad, confesar los pecados unos a otros, dice. Porque ahí entonces nos damos cuenta cuál es la puerta que está abierta, cuál es el derecho que se concedió. Y vamos a ponerlo a que renuncie. Y nosotros pues vamos a orar por usted para avalar esa renunciación suya. Y dice aquí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela porque viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Tu hija puede quedar sana desde el momento en que tú tengas esta actitud. Fe y actitud son dos cosas importantes en la liberación. Con eso voy a terminar. Tener fe en que en el nombre de Jesús es posible lograr la liberación, pero también tener la actitud, porque lo que le dijo el Señor Jesús no es fácil de digerir y aceptar. Le dijo perrillo a la mujer. Le dijo, yo no fui enviado a liberar todavía a los gentiles. Y es que todavía no se había hecho la obra redentora, la muerte en la cruz, la resurrección de entre los muertos, levantamiento del sepulcro, y no se había dado el Espíritu Santo. Todavía no era el tiempo para ella. El tiempo de los gentiles vino después. Pero ella arrebató. Esto es para todo aquel que quiera arrebatar liberación. Se puede arrebatar. ¿Cómo? Con fe. Con ese tipo de fe, con esa actitud de que no me importa. Yo sé que
En Él todo es posible. No me importa, pero en Cristo Jesús todo es posible y yo lo voy a lograr en Cristo Jesús. Y aunque Él le decía que no, ella dijo, yo sí. Yo sé que si tú quieres, se hace. Tener esa actitud. Para recibir liberación también hay que tener esas dos cosas. Fe y la actitud para lograr la liberación. No solo de uno, sino la liberación para un ser amado, para un hijo, para un hermano, para alguien que uno ama. Esperamos que todo esto haya sido de su agrado. Si usted cree que esto le ayudó en algo, ayúdenos. Ayúdenos si usted nos está viendo por YouTube. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, si usted nos ve por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Suscríbase, no le cuesta nada, es gratis. También haga comentarios para que YouTube se dé cuenta que a usted le interesa el tema. Y también comparta el video. Recomiéndelo. Háganos un like, por favor. Eso nos va a ayudar mucho. Si nos está viendo por Facebook y nos quiere ayudar, ¿cómo nos puede ayudar? Hágase nuestro seguidor. Haga comentarios y comparta el video. Háganos un like. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.